Hola, siempre es un placer compartir con la audiencia una nueva edición de Diálogos con Valor. Es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural y nos convoca el poder contribuir con humildad al proceso reflexivo que siempre trae como consecuencia una mayor prudencia en la vida. La Argentina y nosotros, los argentinos, estamos siendo desafiados a comprender que el mundo es como es y no como nos gustaría que fuese. Esta realidad es fundamental no soslayarla, especialmente cuando de razones de Estado se trata. Nuestro mundo es injusto, desigual y cruzado por un sistema que deshumaniza. Ahora bien, hecho este diagnóstico, estamos interpelados a participar de esta geografía con las mejores armas, las mejores estrategias, las mejores herramientas y la mejor dosis en términos éticos. No hay paraísos en la tierra, por lo menos conocidos. La democracia tal como la concebimos está puesta en jaque por los grandes intereses económicos que condicionan aún a los países supuestamente más poderosos. También nuestro planeta común vive el proceso de la posmodernidad con toda su levedad social y pobreza en función de compromisos. La solidaridad no abunda y el egoísmo es moneda corriente. Sin embargo, en una democracia moderna, con sus contradicciones, el funcionamiento de las instituciones se convierte en esencial. Es como un termómetro de la mínima seguridad que se requiere para evitar que las desigualdades crezcan de manera exponencial. Donde más se nota esta falencia es cuando nos referimos a la justicia, un poder equilibrador, central e insustituible. Para ello necesita total independencia y autonomía. Si intervienen otros poderes se desvirtúa su rol y se favorece a los de siempre, los poderosos. La Argentina está floja de institucionalidad en todos los ámbitos, obviamente, fundamentalmente en lo que al Estado en su conjunto refiere. La división de poderes continúa sin claridad y tal debilidad es motivo de preocupación y no poca irritabilidad. A la dirigencia política, muchas veces líquida en cuanto a su proceder, le cabe una responsabilidad especial y mucho más demandante. No obstante, reconozcamos que la dirigencia empresaria, sindical y aún social no es ajena a este infortunio. Nos ataca como sociedad una pasión por tener respuestas para todo y no acuñar la disciplina orientada a exponer más preguntas y dudas que definiciones apresuradas que no conducen en general a nada productivo. Para compartir las reflexiones en el programa de hoy hemos invitado a un especialista sistémico, economista, docente, escritor, que ejerce con fervor su rol de ciudadano. Nos referimos al doctor Enrique Herscher, además destacado líder de la Asociación Cristiana de Jóvenes, por lo tanto es un placer adicional poder dialogar con él. Hola Enrique, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Diálogos con Valor. Hola Norberto, yo también estoy muy contento de estar acá contigo y con este programa interesante de salirse del edificio de uno y estar en el aire. Eso es buenísimo. Decime, ¿la política en general debiera aprender de lo sistémico para ser mejor? Creo que sí, no solo la política, yo creo que toda la población, porque es una forma de entender las cosas que pasan cuando son complejas. Cuando son simples, entonces no hace falta la sistémica, pero resulta que ya no hay eso, entonces todo es complejo. Uh-huh. Así que más vale que nos amiguemos con esa, no quiero decir disciplina, como esa forma de pensar. Uh-huh. Y por supuesto también una forma de actuar. ¿Tenés algún ejemplo que hayas podido, digamos, aquilatar alguna conversación con algún político que entendiera la sistémica, o cuando empezás a hablar de ese tema se elude el mismo y se va para otro lado? Yo creo que hay dos cosas. Una es la referencia consciente. Yo pienso que tal cosa requiere un enfoque sistémico y eso lo veo cada vez más. Uh-huh. Pero lo que hay más todavía es lo implícito, o sea, la gente que es sistémica sin saberlo. Ah, qué bien, sí. Qué bien. Ahora, ¿por qué te parece que la Argentina es tan reacia a respetar la institucionalidad como un valor fundamental de la democracia? ¿Hay alguna razón histórica que te parece que está influyendo o hay algo más? A mí me parece que tenemos algunos vicios de origen muy remotos. Incluso la gesta de la independencia, y ahí a mi juicio vienen algunas reflexiones importantes,
Pero por otro lado, yo creo que no solo los políticos, es decir, fundamentalmente la escuela tendría que enseñar a todos a pensar sistémicamente, o sea, para decirlo en una frase muy corta y sencilla, darse cuenta que todo es parte de otras cosas, o sea, que está todo vinculado. Pensamos demasiado en cosas aisladas, y no hay cosas aisladas. Claro, parecen aisladas, pero aquellos que tienen la responsabilidad de conducir saben que no, que eso tiene que ser parte de un todo, ¿no? Claro. Y decime, la Argentina, la división de poderes, especialmente la plena independencia de la justicia, ¿vos la ves asegurada o crees que todavía es una realidad no tangible? Seguro no vino. No, está muy lejos de estar asegurado. Yo creo que lo que está asegurado, y no sé si es propio de este gobierno o de cualquier gobierno o de la mayoría de los gobiernos o del gobierno futuro que tendremos, es más bien lo contrario, una lucha por el poder, porque acá la palabra clave es poder, y nadie quiere limitar su propio poder, y todo el tema del equilibrio de los tres poderes que decía Montesquieu, es que respetemos a otro que puede pensar distinto. Y eso todavía vos lo ves lejano. Lo veo sumamente frágil. Y desde el punto de vista de la democracia eso es un hándicap importante. Sí, más que hándicap, pero yo diría que es una barrera terrible. Pero creo que también el tema es más vasto que el equilibrio entre los tres poderes, que es un poquito el tema que nos convoca. Si yo lo encontraría al conde de Montesquieu, lo felicitaría porque realmente es una idea brillante de que el gobierno esté dividido en tres partes y que haya un equilibrio. Los sistémicos hablamos en general de cosas cerca del equilibrio, porque el equilibrio total también es una imposibilidad. Pero nos gustaría estar más cerca del equilibrio. Pero por el otro lado, lo que le achacaría a Montesquieu, pobrecito, que ya está muerto, es que se refirió solamente a los tres poderes que gobiernan, pero hay otros poderes, y eso lo estamos viendo en estos días. Claro, sí, claro. De eso vamos a hablar un poco. En el imaginario de la gente, del ciudadano común, pareciera que tenemos dos tipos de justicia. La justicia para la gente de a pie y otra justicia para los poderosos. ¿Esto es así en la realidad, según tu opinión? Por supuesto que es así, ya lo leí en el Martín Fierro. Así que no te quepa la menor duda. A este amigo del juez. Exacto. Pero eso desde el punto de vista, digamos, de la credibilidad de la política, de la credibilidad de la democracia, es una barrera, un hándicap importante, ¿no? Sí, digamos así, el exceso de poder hace mal. Sí, sí, sí. Para la población sujeta a ese poder y también para el poderoso, es malo, digamos, es malo para la salud. Claro, es verdad. Vos que has tenido y tenés experiencias internacionales importantes, la Argentina, en medio de este mundo tan complejo, tan demandante, tan cambiante, la dirigencia política argentina ¿entiende realmente ese mundo? ¿Tiene una visión más de cabotaje, más doméstica y poco interoceánica? ¿Cómo lo estás observando? Porque algunas cosas que a veces se dicen o se hacen es como que no terminamos de entender que el mundo no es como a vos o a mí me gustaría que fuera, sino como es. Claro. Y quien tiene la responsabilidad de conducir, de gobernar o de dirigir, se tiene que abstraer de lo que son sus propias, en todo caso, propios ideales, ¿no? Bueno, una de las cosas es que las cosas, vos decís, las cosas hay que verlas como son, pero es muy difícil porque nuestra capacidad de ver cosas realmente está muy mezclada con nuestra percepción, con nuestras ideas preconcebidas,
con nuestros prejuicios. Claro. Nadie puede ser eximido de esa falla, digamos. Aún, digamos, uno mismo. Uh-huh. Yo aprendí mucho con los sistémicos a dudar de mis propios pensamientos. Claro. O sea, tendríamos que respetar más la duda. Exactamente. Pero hay fuerzas muy grandes que no quieren la duda, sino quieren, ¡pum!, directamente la idea absoluta, y yo siempre tengo razón y vos no la tenés. Pero vos viste que a veces en lo individual o aún en los grupos, que no tenga una responsabilidad de conducir un Estado, eso puede ser más o menos aceptable. Desde el punto de vista de aquello que tiene la mayor responsabilidad en la vida política, social, cultural, empresaria, sindical, se le exigiría un esfuerzo mayor, de alguna manera, de desapropiarse de sus propios, valga la redundancia, de sus propios pensamientos, sus propias emociones, y ver esto en función del interés de la nación, que no es el interés individual o digamos, grupal. Claro. Bueno, todo depende de para qué se puso a actuar en política. ¿Cuál es su motivación? Si su motivación es hacerse rico, evidentemente espérate sentado, eso que vos decís. Absolutamente. O sea, como le dijo el Papa Francisco a los cardenales en su primera intervención, me acuerdo cuando fue elegido Papa, el poder de los cardenales es el poder del servicio. Es un poco lo que le cabe perfectamente a la dirigencia política, ¿no? Claro. Al político su poder es el servicio. Sí, pero digamos hay que buscar con lupa el que está con eso. El que lo dice, por supuesto, son casi todos. Sí. Pero el que lo hace son muchos menos. Es bastante poco. Y decime, vos que viviste también fuertemente el mundo empresario, ¿entienden los empresarios el valor de la sistémica, de lo sistémico? Vos has escrito mucho sobre esto, espero que te hayan leído, pero bueno, más sí, allá. Vuelvo a la distinción entre lo consciente y lo inconsciente. Conscientemente muy pocos, pero bajo la superficie, o sea, mirando un poquito cuáles son sus preocupaciones, están mucho más del lado de las cosas que se enseñan en la sistémica. Por ejemplo, todo el tema del liderazgo, donde hay que escuchar al otro y no solo hablar uno, tiene que ver con esto. Todo el tema del aprendizaje de las organizaciones, el aprendizaje colectivo, es un tema muy desarrollado por la sistémica, y el tema del trabajo en equipo, donde se define prácticamente el éxito o el fracaso empresarial. Si no logran tener una acción también, digamos, cerca del equilibrio, están condenados. Sí. Tanto las empresas grandes como las chicas. Pero hay una dirigencia empresaria, así como ponemos en duda la dirigencia política, ¿hay una dirigencia empresaria argentina acorde con los tiempos? Lo hay, a veces hay que bucear. Hay que bucear bastante, pero yo pasé en mis épocas de decano por IDEA, y ahí tenés un ejemplo de algunos empresarios que realmente se preocupan. Yo diría que hay tres posturas: los que se preocupan por el bien común porque se sienten solidarios con el bien común, los que se preocupan por el bien común porque es negocio y porque, digamos, es mal negocio no estar ahí, y los que no se preocupan para nada. Así que ahora no me pidas porcentajes porque no tengo idea, pero que los hay, los hay. Ajá. Y la dirigencia sindical, ¿cuál es tu opinión? Ya que, bueno, hay una dirigencia sindical, por lo menos en Argentina, dividida no menos que en 5 distintas centrales o pseudocentrales de trabajadores. Hay una dirigencia sindical burocrática, empresaria, hay una dirigencia sindical más cerca del trabajador, hay otra con mucha influencia de la izquierda. ¿Cómo ves en términos generales
dinámica sindical en Argentina? Debo decirte que tengo poca experiencia, o sea, he pasado por muchas instancias empresariales, académicas y de pensamiento, pero si tengo que hacer memoria, cuando hablé con un dirigente sindical, en realidad mi única experiencia sindical, si se puede decir así, fue como presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, porque eso era una especie de sindicato, claro. Que me dejó muchísimas enseñanzas riquísimas y una experiencia muy formativa. Eran otras épocas. Sí. Sí, hoy hay un sindicalismo que está, bueno, la sola fractura del sindicalismo en 4 o 5 partes ya demuestra que hay un problema, y si no, esto no pasaría, claro. ¿no? Desde el punto de vista de la defensa. Pero el sindicato, entendido en su justa dimensión, también es importante en el proceso, ¿no? Sí, es interesante. Yo recuerdo una instancia en esas mis primeras épocas de actuación política, porque esto era política, claro, evidentemente, como presidente del Centro de Estudiantes. Un día llegó una delegación de México para invitarnos a un primer congreso de estudiantes de Ciencias Económicas a celebrarse en México. Después hubo varios primeros, pero ese era realmente el primero. Y traían 2 invitaciones por cada centro de estudiantes. Entonces yo como presidente me encontré con una disyuntiva. Unos pedían que fuera el presidente y el vicepresidente, o sea, los 2 de la misma agrupación. Y yo pensaba que es un poco injusto dejar afuera a todos los demás. Había 3 agrupaciones. La nuestra, que de alguna manera se convirtió muchos años después en franja morada, la de los comunistas y la de la Iglesia, los católicos. Y con la autoridad que me daba la presidencia, decidí que íbamos a ir no los 2 de la misma agrupación, sino uno por la mayoría y otro por la primera minoría. Con lo cual, y así viajamos. Y anduvo bien. Anduvo muy bien, sí. ¿Sabes quién era el que al final viajó conmigo? A ver. Alieto Guadagni. No me digas. Sí. Qué bien. Hace poco estuvo acá con nosotros en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Sí. Un tipo inteligentísimo, sí. ¿No? Y además está haciendo una obra muy interesante en la Universidad de Belgrano. Sí. Y además es alguien que sabe sabe de economía, sabe de educación. Sí. Se habla de energía, o sea, es una persona muy dúctil. Sí. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con el doctor Enrique Herzel, que es nuestro invitado de hoy. Vos te referías recién a otros poderes que existen más allá de los que Montesquieu definió hace tanto tiempo. ¿Podés de alguna manera explicitar cuáles son esos poderes? Sí, cómo no, me viene preocupando muchísimo ese tema. Ya hace bastante tiempo que se habla del cuarto poder, que es la prensa, el periodismo, siendo padre de un periodista, pero en general me parece muy importante el periodismo. Hay una idea de que hay un quinto poder, que sería Internet, a que no sabes dónde encontré ese quinto poder. A ver. En Internet. y siguiendo en Internet encontré un sexto poder, que lo llaman poder territorial, refiriéndose a agrupaciones indígenas fundamentalmente. O sea, gente que todavía logra su identidad propia y la defiende, y hay que ver cuánto poder realmente tienen. Es algo que desde el punto de vista empresarial tiene mucho que ver con el cuidado del medio ambiente, sí, sobre todo en zonas de minería. Claro. Ahora, yo estoy muy preocupado por el séptimo poder, el poder del dinero, el poder de las organizaciones que ya no son los bancos, son grandes inversores que a veces no se sabe ni siquiera quiénes son los dueños,
pero lo hemos visto hace poquito con el tema de los holdouts. Sí que son un poder importantísimo. Y todavía hay un octavo poder que yo lo pondría en menor escala que el séptimo, que son las transnacionales, las grandes corporaciones. Las conozco de cerca, creo que algunas son realmente nefastas y otras contribuyen muchísimo a nuestro bienestar. Sí. Así que hay de todo. ¿Y estás dejando afuera intencionalmente al poder de las mafias o el narcotráfico? Sí, no se me ha ocurrido. La verdad que es una cosa tan contraria a mi deseo y a mi análisis y a lo que debería estar permitido, pero tendría que aclararlo. Porque sí. A lo mejor eso permea algunos de estos capitales que son desconocidos, sí, y que dominan el mundo, ¿no? Sí, además hay una cosa, y es, volviendo un poquito a tu pregunta, incluso sobre los tres poderes originales, digamos, sí, del espíritu de las leyes. Está todo relacionado. Claro. Por más que tengamos como un principio constitucional básico la separación de esos tres poderes, separación no significa independencia. Eso es una de las cosas que uno aprende con los sistémicos. Forma parte de una unidad. Y si le agregamos los otros poderes, que todavía faltaría ¿por dónde estamos? Por 7, 8... un noveno poder, que son las organizaciones internacionales, las Naciones Unidas, claro, el Fondo Monetario, etcétera, algunas con sus aciertos y otras con graves errores, y por supuesto no son tampoco el monumento a la objetividad. Absolutamente. Tienen sus propias dinámicas. Sí. Y además hay vasos comunicantes, ¿no? Claro que sí. Te hago ya en las postrimerías de nuestra interesante conversación, por lo menos para mí, espero que para vos y también para la audiencia. ¿Cuál es tu último libro? Mi último libro es, que lo traje, pero está en alguna silla, el que saqué con el Consejo Profesional de Ciencia Económica, presentado acá en esta mesa, en este mismo lugar. Negocios, Sociedad y Valores, que era una trilogía que incluso siempre me recordó al triángulo de la Asociación Cristiana de Jóvenes, Alma, Mente, Cuerpo. Acá tenemos también un caso de equilibrio muy delicado, muy difícil, y esperemos estar cerca del equilibrio, por lo menos. El libro ese, que por supuesto lo he leído, vale la pena. Para muchos podría ser un libro de cabecera en términos de entender perfectamente lo que significa la sistémica, pero más allá, yo diría sistémica aplicada sobre la base de valores, ¿no? Que eso me parece que es lo más importante. Y se habla mucho de valores, ¿viste, Enrique? Y yo a veces creo que la gente comienza a mal usar la palabra valores. La palabra valores es una palabra muy fuerte, que no se puede usar para cualquier cosa. Vos escuchabas valores, a ver si a lo mejor lo que él dice que es un valor, para vos o para mí podría ser perfectamente un desvalor, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además a mí me preocupa mucho la relación entre el singular y el plural. Sí, claro. O sea, una cosa son los valores y otra cosa es el valor, por ejemplo, el valor del dinero, por ejemplo. Como laico, no cristiano, casado con una cristiana, por lo cual tenés además por tu personalidad una visión muy amplia. Si alguien te preguntara a boca de jarro, ¿cómo evaluás el impacto del Papa Francisco en la sociedad mundial? Una maravilla, un don del cielo de tener un Papa de esa manera. Me parece que ya su figura trasciende un poquito su origen argentino, claro, y es una figura universal. En realidad, la Iglesia Católica, si me permiten, siempre debería haber sido así. Claro. Y no debería ser, digamos, no debería llamar tanto la atención la postura de este Papa. Debería ser
más normal. Y esto tiene que ver muchísimo con mi formación en la Asociación Cristiana de Jóvenes, porque ahí hemos visto cómo las religiones unen, así como también pueden desunirse y enfrentarse, pero lo importante es que se unan, y en eso los gestos del Papa son una maravilla. ¿No es cierto? Hubo algunos, por ejemplo, cuando fue hace algunas semanas a ese pequeño pueblo, digamos, dominado por la mafia, donde fue muy duro con los propios sacerdotes, ¿no?, católicos en el lugar. Es toda una señal en un mundo donde, no sé si coincidís, es como que el liderazgo internacional está como débil, ¿no? O sea que hay tanta convulsión, donde se sabe perfectamente quién está de alguna manera controlando, de alguna manera orientando este mundo, o nadie. ¿Cómo lo ves? A mí siempre me llamó la atención los excesos de algunos sacerdotes de cualquier religión, y me apena muchísimo, porque eso debería ser un reducto de pureza. Claro que sí, tiene que ser así. Y finalmente en esta entrevista me gustaría una reflexión tuya sobre el capitalismo, que, como decíamos en la introducción, deshumaniza. ¿Y hacia dónde va este capitalismo? ¿Hacia una mayor deshumanización? ¿O en algún momento esto tendrá que revertirse? Porque esto está creando cada vez más conflicto, más guerra, más gente puesta en la banquina, como diría el Papa. ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que ahí tenemos un caso, uno más de tantos, de contradicciones. Veo tendencias buenas y tendencias malas. Estoy escribiendo sobre eso va a ser mi próximo libro. Bueno. Una visión, no es un pronóstico ni un presupuesto ni nada por el estilo, creo que eso son cosas muy difíciles. La palabra visión me fascina, porque no estoy diciendo esto va a pasar, sino esto es algo que puede aparecer ahí como tendencia, pero no tengo ninguna forma de demostrarlo. Pero es una lucha, yo creo, de cómo humanizar el capitalismo, donde lo humano puede ganar y el capital puede ganar. Qué bueno, esperamos ese libro. Sí. Y cuando lo tengas listo, lo presentamos también en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Muy bien, muchas gracias, te tomo de la palabra. Enrique, gracias por habernos acompañado, ha sido un placer, como siempre, grato tratar con alguien que tiene más preguntas para hacerse que respuestas para darse. Muchas gracias. Gracias a vos. Ha sido Enrique Herce, nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9. Llegamos bien, ¿no?